título, Nacidos para servir. Amén. Nacidos para servir. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él nos dejó de enseñanza, de ejemplo, de testimonio, vemos que el Señor Jesucristo vino a la tierra a servir. Él no vino a ser servido, vino a servir. Y nos lo demostró con muchos pasajes, nos lo demostró con muchos ejemplos, nos lo demostró diariamente, nos lo demuestra en la palabra porque todo quedó escrito. Y vamos allá a Mateo 20, 26, 28 en el nombre de Jesús y dice la palabra de Dios, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor nos habla de lo importante que es servir, sin importar a quién, sin importar cómo, sin importar dónde, sin importar a qué hora. Qué importante es que nosotros le sirvamos al Señor. Y para servirle al Señor le podemos servir de muchísimas maneras. Muchas maneras hay de servicio. El Señor inclusive le lavó los pies a sus discípulos. El Señor sanó enfermos. El Señor liberó endemoniados. El Señor dio una palabra de aliento y de consuelo. El Señor oraba. El Señor daba, inclusive dice la palabra, ¿cierto? La vida por sus amigos. En esta mañana nosotros nos preguntamos, ¿yo realmente he sido un buen servidor? ¿Realmente yo le he servido al prójimo? ¿Yo le he servido a mi casa? ¿Yo le he servido a mi familia? ¿Yo le he servido al que no conozco? ¿Yo le he servido a Dios? ¿De qué forma le he servido a Dios? La palabra del Señor es muy clara. Y el Señor no nos envió simplemente para que ocupáramos un pequeño lugar en la tierra. La tierra estaba despoblada, entonces enviemos. No, Él no hizo así. Él no envió a las personas y a sus hijos para que ocupáramos un lugarcito en la tierra para que no estuviera sola. Él nos envió a algo muy importante. Y ese algo muy importante lo vemos en Marcos 16, 15, 17. Y allí el Señor nos enseña que Él nos envió algo, un propósito. Él nos envió para que nosotros hiciéramos parte de su obra, para que nosotros fuéramos esas personas que pudiéramos replicar, que pudiéramos reproducir las palabras y las cosas que Él estaba haciendo y que hizo. Marcos 16, 15, 17, en el nombre de Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daños, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A qué nos envía el Señor? No, Señor, nos está enviando a servir. A servir. ¿En qué forma? Predicando. Es que yo no soy pastor. Predica en tu casa. Si tú estás con el Señor, has escuchado palabra. Dile a tus hijos quién es Cristo. ¿Qué es lo que Cristo nos está enseñando? ¿Cómo más estamos sirviéndole? Dice el Señor que nosotros haremos cosas mayores que Él. Dice su palabra. Y por eso nosotros estamos en un camino. Y cada día nosotros evolucionamos. Y cada día nosotros nos preparamos para servirle como Él está diciendo en su palabra. Que en su nombre echaremos fuera demonios. Y que sanaremos enfermos. Que cosa mortífera si tomáramos no nos hará daño. El Señor nos envió algo específico en la tierra. No nos envió solamente para comer, para engordar, para reproducirnos y para morir. No. Ese es un proceso natural del ser humano. Pero Él nos envió algo específico. Él nos envió a algo que no hemos hecho muchos. Nosotros simplemente nos quedamos en nosotros. A veces nosotros dejamos entrar el egoísmo en nuestras vidas.
Y somos tan egoístas que pensamos solo en nosotros y en los nuestros, y se cerró el círculo. Pero cuando nosotros vamos ante Dios y le decimos, Señor, quiero esto, quiero lo otro, y la ñapa, el Señor te va a preguntar, pero yo también quiero de ti, también necesito de ti, y también espero de ti. Ah, sí, Señor, yo no robo ni mato. No, eso es no pecar, pero es que Él quiere más de ti. ¿Qué has hecho tú por Dios? Es que Dios no necesita nada. Dios no necesita nada, pero te ha creado a ti con un propósito. Dios no necesita dinero, pero te ha creado a ti con un propósito. Dios no necesita que tú liberes por Él, pero te ha creado a ti por un propósito. Él te ha creado a ti para que tú des testimonio de lo que es Cristo, de lo que es Jesús. ¿Quién es Él? ¿Cuál es el testimonio que tú das de Jesucristo? ¿Qué es lo que tú vas a hablar de Jesucristo? Si tú no lo has vivido, si tú no te has centrado en la obra de Él, pero tú, ¿qué estás pidiéndole para que Cristo te dé cuando tú no le has dado nada? Y entonces, todos pasamos por esas. Yo he pasado por esas. Todos pasamos por esas. Aquí nadie es perfecto. Partamos de esa premisa. Nadie es perfecto. Cuando yo le digo al Señor, necesito esto en mi vida, yo también tengo que decirle, Señor, haz memoria de qué has hecho tú. ¿Qué has hecho tú? El Señor fue tan grande y misericordioso y el Padre eterno que nos dio a su Hijo. ¿Quién da un hijo para que se salve otro? Nadie. Pero nosotros somos tan egoístas que muchas veces vemos eso, lloramos, pobrecito Cristo, mire cómo lo latigaron, cómo sufrió y qué hemos hecho por eso. ¿Fue en vano lo que Él pasó cuando nosotros ni siquiera hemos hecho algo en su obra? En el que está de pronto en la calle aguantando hambre, el que de pronto está aguantando frío, que no tiene que ni siquiera una cobija, de pronto aquella mujer que está desvalida y que tiene sus pequeños. ¿Qué hemos hecho por la obra de Cristo? ¿Qué has hecho en tu casa por la obra de Cristo? ¿En qué has servido? Pablo, y siempre, me gusta mucho hablar de Pablo, porque Pablo fue un discípulo que no conoció a Cristo en persona, que al contrario, cuando Cristo se fue, empezó a perseguir a diestra y siniestra a los que creían en Cristo. Y participó de la muerte de Esteban cuando lo lapidaron. Y participó de muchas cosas en contra de los cristianos. Pero fue el discípulo más guerrero, el discípulo que lo dio todo por predicar la palabra del Señor. No le importó nada. No le importó nada, a pesar de lo que había hecho. Y vamos allí a Hechos 20, 35, porque allí nos enseña algo muy importante. Hechos 20, 35, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo os es enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Somos doblemente bendecidos cuando damos, no cuando recibimos. Y Pablo le decía, yo les he enseñado que debemos trabajar así, ayudar a los necesitados, que debemos trabajar ayudando al que necesita hoy una palabra de aliento, que debemos ayudar hoy al que necesita que se restaure su casa, que debemos ayudar hoy al que necesita, que está en un sufrimiento y que no sabe qué hacer, orar por el enfermo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Lo contamos con los dedos de la mano y yo creo que nos sobra, porque no lo hacemos. Vivimos en nosotros mismos, somos egoístas. Cuando nosotros nos hablan de esto, decimos, claro, es que yo ayudé a mi hermana, y a mi tío, y a mi primo.
¿Y de qué? Hola, Adrianita. ¿Y de qué sirve que ayudes a los tuyos? Eso no quiere decir que no los ayudes, claro. Pero la palabra del Señor dice, ¿qué enseñanza hay en que tú ames a los tuyos? Si de por sí los vas a amar porque son de tu sangre. De por sí los vas a amar porque son tu núcleo familiar y tienen tu línea de sangre. Ama al que te hizo daño. Ama al vecino que te insulta. Ama al que te humilla. Ahí sí es difícil. Ahí sí es difícil. Y es la palabra lo que nos enseña hoy. Decía Pablo, acuérdate que te he enseñado que tú debes ayudar al necesitado, como Cristo nos habló, que es doblemente bienaventurado el que da y el que no recibe. Y yo en esta mañana yo les pregunto, porque ayer me pasó algo, yo le contaba a Adrianita, ayer me pasó algo. ¿Cuántas veces nosotros teniendo 10 libras de arroz en la casa nos duele dar una? ¿Cuántas veces tenemos dos cajas de leche, pero nos duele dar una? Nos duele. Como si fuera que se les fuera a caer el alimento a su familia. Ustedes saben que es cuando más el Señor va a multiplicar. Y ayer me pasó algún caso así. Y yo decía, Señor, como que el Señor me tocó ese corazón. Pero entendí que uno tiene que dar cuando no tiene. Y ayer me pasó eso. Iba por la calle y se me acerca un anciano. Me dice, señora, hágame un favor, ¿me regala para un chocolate? Y yo dije, uy, no me alcanza. Yo dije, no me alcanza, porque es que tengo que hacer esto y llevaba contadito. Y algo me dijo en el corazón, acuérdate de la viuda. Yo, por Dios. ¿Qué hice? Me devolví, claro que sí. Me fui para la panadería, deme un chocolate. Con un pan de 300, no, uno más grande. Con sí, ¿cuánto vale? Invité al anciano a que se comiera su pan grande con chocolate. Así me hubiese quedado sin lo de la bolsita. Porque sé que Dios lo va a recompensar doblemente. Y porque Dios ha hecho con cada uno de nosotros lo mismo. Yo sé que a cada uno ha recompensado doblemente. Pero es lo que tú haces, dar de lo que no tienes. Es cuando más el Señor va a ver lo que tú tienes en tu corazón. Es cuando más el Señor va a actuar, porque es que Él nos prueba. Él prueba. Él dice, listo, yo quiero ver cómo te comportas tú en este instante y en este momento. Recordemos que la palabra dice, el Señor está en el necesitado, está en la huérfana, está en el infante huérfano, está en la viuda, está en el anciano, está en el que está en la calle. Tú no sabes en qué momento es un ángel que el Señor envió a que tú veas cómo vas a actuar en ese momento. Entonces, fíjese la palabra del Señor, que cuando Él dice, tú naciste para servir, no para que tú seas servido. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando nosotros buscamos es una posición. Yo quiero tener una posición aquí. Yo quiero tener una posición en tal parte. Que todos se rindan. Que me digan doña. Que me digan doctor. Que me digan doctora. ¿De qué te sirve esa posición? Si esa posición es ante los hombres. El Señor no te va a llamar doctor ni doctora. Ni te va a llamar nada de esos títulos. Él te va a llamar del plano espiritual como esa hija bienaventurado, ese hijo bienaventurado, porque hiciste o porque no hiciste. Y te va a dar la recompensa que viene de lo alto, que es una recompensa valiosa, que es la más valiosa de todas y es la que más pesa. Es la que más pesa, porque la recompensa del hombre es efímera. La recompensa del hombre es por un tiempo y después te va a pedir algo a cambio. Amén. En Hechos 20:19, Pablo tiene en esta carta, nos enseña muchas cosas. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos.
Nos preguntamos hoy, ¿en medio de la prueba le servimos al Señor? ¿En medio de la prueba le servimos al Señor? ¿En medio del desierto le servimos al Señor? ¿En medio de la angustia le servimos al Señor? Mire Pablo lo que dice. Le servimos al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Porque cuando nosotros estamos en el camino del Señor y empezamos a servirle, se empiezan a levantar los enemigos. Se empiezan a levantar y empiezan a utilizar al que se deja utilizar. ¿Y todavía tú sigues sirviéndole? ¿O dices, ya me cansé? Esto no es conmigo. Señor, gracias por lo que tú me has dado, pero no cuenta conmigo. No, es cuando más tú te debes levantar a servir. Señor, esta es una prueba que yo voy a pasar. Porque sé que si se están levantando es porque tú estás haciendo en mí algo grande. Me estás preparando, me estás fortaleciendo, me estás dando una estatura espiritual, me estás dando una autoridad y yo te seguiré sirviendo, pase lo que pase, porque tú diste la vida por mí. Tú diste la vida por mi salvación, para redimir mis pecados, las maldiciones, todo lo que era actas contrarias en mí, dice Colosenses 2, 14, 15. Él lo hizo por eso. Entonces, ¿por qué tú no le vas a servir? Amén. Pero para todo esto hay algo muy importante. Para yo servir hay un factor muy importante. Y ese factor se llama amor. Si yo no tengo amor, no puedo servir. Porque así yo quiera, no me van a hacer. Así yo quiera hacerlo, no voy a poder. Así yo quiera ir a lavarle los pies al que está en la calle, me va a dar asco. Así yo quiera ir a la casa más pobre a darle una palabra de aliento, me va a dar asco entrar. Así yo tenga que liberar a alguien y tenga el don de liberación, ¿cierto? Y yo tenga que ir a liberar a alguien, me va a dar miedo, porque no tengo amor. Gálatas 5:13. Para yo hacer todo eso, debo tener amor. ¿Pero amor por quién? Gálatas 5:13, en el nombre de Jesús. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servirnos en amor los unos a los otros. Yo debo tener amor. Cuando yo no tengo amor, difícilmente voy a servir. Difícilmente, porque no me van a hacer. Porque no voy a tener tiempo. Porque voy a tener pereza. Porque me va a dar temor. Es que si yo de pronto me voy a un ese endemoniado, se me va a pegar el demonio. Porque no hay amor. ¿Y cuál es el principal amor? El amor a Dios. El amor a Dios. Si yo amo a Dios, yo sirvo. Si yo amo a Dios, yo pago con servicio. Si yo amo a Dios, yo le digo, Señor, gracias por colocarme a dar una palabra. Si yo amo a Dios, le digo, Señor, gracias por mandarme estos 3 endemoniados, porque tú me vas a utilizar para liberarlos. Si yo amo a Dios, gracias por llevarme a esa casa tan terrible y voy a dar un consejo. Voy a darles una palabra de aliento. Si yo amo a Dios, voy a donde Él me mande ir. Pero es porque yo lo amo. Si yo no lo amo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no van a hacer. No van a hacer. No voy a querer hacerlo. Es lo mismo como cuando te casas. Si tú amas a tu esposo, vas a estar con él siempre. En la angustia, en la felicidad, en la pobreza, dice, ¿cierto? En la riqueza, porque lo amas. Vas a estar en la enfermedad, si está sano, si está enfermo, vas a estar con tu esposo o con tu esposa porque lo amas. Porque te nace, porque dices, yo estoy porque lo amo o la amo. Y para mí es importante y voy a estar ahí, pase lo que pase. Así es con Dios. Igualito. Si tú amas a Dios, dice, Señor, aquí estoy. Tú me has dado, yo también quiero darte, Señor. Yo también no tengo dinero, pero quiero darte mi servicio. Quiero darte mi servicio, mi hora de oración. Yo quiero orar, yo quiero ir, liberar, yo quiero ir. Utilízame, Señor, dame el don de sanidad. Yo quiero sanar a ese enfermo.
Yo quiero darle esa palabra de aliento a esa mujer. Yo quiero hacer. Pero si no hay amor es imposible. Lo primero que Dios nos enseña en esta palabra es cuánto tú amas a Dios. ¿Cuánto tú amas a Dios? ¿Cuánto tú lo amas? Es lo primero que tú te vas a preguntar esta mañana. ¿Cuánto yo amo a Dios? Señor, ¿cuánto te amo? Y ahí va a empezar a responderte tú, si en verdad lo amas, si en verdad tú quieres pertenecer. No es que yo lo amo, pero yo no quiero hacer nada. No funciona. No funciona. Esa ecuación no es válida. Porque Él nos dice, te mandé y te coloqué en la tierra para servir. Es que yo no quiero. Bueno, está bien. Él tampoco te va a obligar. Porque es un caballero, Él es amoroso. Él nos ama sobre todo. Pero entonces asimismo son las recompensas que tú vas a obtener. Porque es que, ¿qué decía Pablo? Les he enseñado, ¿qué decían Hechos 20:13? Les he enseñado servir, ¿cierto? Como Cristo, con humildad, como Cristo nos enseñó. Que es doblemente bienaventurado aquel que da y no recibe. ¿Ve? Somos doblemente bendecidos cuando tú das y no recibes. Porque estamos acostumbrados a recibir siempre. Recibir, yo quiero, mándame esto, dame esto, Señor, pero es que no, ¿por qué no me ayudas? Pero Señor, ¿cuántas veces te he dicho? Y entonces el Señor te va a contestar. Y yo te quiero preguntar algo, perdón. ¿Cuántas veces tú me has servido? ¿Cuántas veces tú diste a conocer mi palabra? ¿Cuántas veces tú has hablado de mi nombre al que lo necesita? ¿Cuántas veces tú le has dado al que no tiene que comer? ¿Cuántas veces has sacado de tu alacena lo que no tienes o lo que de pronto te alcanza para un día para ti, para dárselo a otro? Él te va a preguntar eso y también me lo ha preguntado a mí, a todos. ¿Cuántas veces te has quitado? Me acordé de una persona que si te piden la camisa, tú le das también la capa. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces tú has colocado en primer puesto a Dios, en primer lugar? Primero colocamos nuestra familia y de ahí para abajo. Ay Dios, ahora sí me sobró, ahora te coloco a ti. No, no funciona. Yo les puedo decir que no funciona. Dice, primero busca el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Primero es Dios, después todo lo demás, porque es el que te da lo demás, es el que cuida lo demás, es el que provee lo demás. Él es el que hace todo lo demás. Yo no puedo dejarlo de segunda o de tercera o de quintas o de últimas y de pronto. Es que tengo que hacer primero esto. Ay, me quedó un tiempito a las 9 para orar. No funciona así. Así no funciona. El servir a Dios es hacerlo con amor y es estar convencidos de que seremos doblemente bendecidos cuando nosotros damos y no recibimos nada a cambio. Amén. ¿Estamos dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos para servir a otro? Esa es una gran pregunta. Vamos a 2 Corintios. A 2 Corintios 12:15. ¿Estamos dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos para servirle a otro? 2 Corintios 12:15, en el nombre de Jesús. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, se ha amado menos. Tremenda palabra. Es una palabra de mucha reflexión. Es una palabra que uno dice, Señor, nos da duro. Pablo fue un gran servidor de Cristo, extremadamente servidor. No descansaba. Él iba acá, iba allá, a Efesio, creaba congregación, plantaba iglesia, lo latigaban, encarcelaban y seguía. Nunca se le acabó su motivación. Y la mayor motivación era el amor a Cristo. Esa es la mayor motivación. Y era la mayor motivación de Pablo, que amaba a Cristo. Y no le importaba nada.
No le importaba. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Yo creería que ninguno lo hacemos. Nosotros primero nos miramos nosotros mismos. Lo mío, mi círculo. ¿Mi círculo está bien? ¿Mi círculo está comiendo? ¿Mi círculo está estudiando? ¿Mi círculo no está aguantando frío? ¿Mi círculo tiene casa? ¿Mi círculo? Ah, bueno, entonces espera, ahora sí miro hacia afuera. No, es al contrario. Y no lo hacemos. Pero nosotros después nos quejamos. Señor, no me dio este milagro. Ahora nos vamos a responder el por qué no nos da todos los milagros del Señor. El por qué no hace todo lo que nosotros queremos. Porque es que Él también ve lo que necesitamos hacer. Él también ve lo que necesitamos hacer. Él también nos examina. Él dice que pesa los corazones. Dice que pesa corazones. Y cuando pesa nuestro corazón, ¿qué va a haber? Cuando pesa nuestro corazón, ¿qué está viendo? Cuando escudriña nuestro corazón y ve nuestros pensamientos, ¿qué está viendo? Y yo me meto ahí también. Aquí nadie es perfecto. Nadie. Vuelvo y digo, partamos de esa premisa. Nadie es perfecto. Esto es algo para edificarnos. A todos sin excepción. A todos. Esto es una palabra de edificación, que cuando nosotros intercedemos, Señor, te pido por mi salud, Señor, es que necesito pagar el banco, Señor, es que necesito la casa, Señor, protege a mi hijo. Preguntémonos algo antes de, ¿tú qué has hecho por el Señor? ¿Qué hemos hecho por la obra? ¿Qué hemos hecho por los que el Señor ha colocado a nuestro alrededor? Las personas que nos colocan. ¿Qué hemos hecho por aquellos que vimos y que terrible la situación de esas personas? Pasamos y decimos, uy, pobrecitos, pero no hacemos nada. Eso es lo que debemos preguntarnos. Antes de nosotros decirle al Señor, dame. ¿Tú qué has dado? ¿Yo qué he dado? ¿Qué hemos dado? ¿Qué hemos dado como iglesia? ¿Qué hemos dado como familia? ¿Qué hemos dado como siervos? ¿Qué hemos dado como esposa? ¿Tú qué has dado? Es como cuando tú le pides a tu esposo, dame esto. ¿Tú qué diste? O el esposo, dame esto. ¿Tú qué me has dado? ¿Has dado perdón? ¿Has dado una palabra de perdón? ¿Has dado una palabra de amor? Hay que dar y no esperar a cambio siempre, no esperar recibir, no, da de ti, da de ti, desde tu corazón, y todo eso se hace por el amor a Cristo, amén. Colosenses 4:17 nos dice el Señor en su palabra, es una palabra muy linda. Colosenses 4:17 en el nombre de Jesús. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pregunta, ¿estamos cumpliendo con el ministerio que recibimos del Señor? ¿Estamos cumpliendo con el ministerio que recibimos del Señor? ¿Estamos cumpliendo con los dones que recibimos? ¿Estamos cumpliendo con los talentos que recibimos? No, yo tengo el don de discernimiento, tengo el don de milagros, pero no quiero hacer nada. Me los voy a guardar en el bolsillo. Para mí nada más. No funciona. El Señor da dones para que tú los utilices, no en tu casa, para que los utilices con todas las personas que Él coloque, para que lo utilices en la obra, para que lo utilices en donde Él te coloque a trabajar. Él te da talentos para que tú los multipliques, no para que los guardes. Él te da un ministerio para que tú lo edifiques aún más, para que tú lo trabajes, para que tú lo empieces a levantar hasta que tú lo des a conocer y puedas desarrollarlo. Él no te da un ministerio para que tú lo dejes caído o dormidito o en un papelito escrito. Él te da conforme como Él quiere para que tú hagas como tienes que hacer. Vamos a la palabra en Filipenses. En Filipenses 2, del 3 al 5, en el nombre de Jesús. El Señor también nos da y nos coloca a servir, no para vanagloriarnos.
Y eso lo vemos a diario, ¿cierto? Hay algo que siempre nosotros, y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, el Señor nos explica y nos enseña. No tienes que rescatar títulos, rescata ministerios. Que el apóstol, que el profeta, que el pastor, sí, es un llamado, es un título. Pero, ¿cuál es el ministerio? ¿Qué estás haciendo como apóstol, como pastor, como profeta? Hay muchos que tal vez caen en la vanagloria. Y el Señor nos enseña que nos ha dado es para trabajar en su obra, no para vanagloriarnos. Filipenses 2, del 3 al 5, en el nombre de Jesús. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Escuchen esto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Jesús fue el más grande ejemplo. Jesús, el Hijo de Dios, hacía milagros. Sanaba enfermos, liberaba endemoniados, multiplicaba lo que colocara en su mano. Tenía la más grande sabiduría y nos enseñó tantas cosas, pero nunca fue y nunca se interpuso más que nadie. Fue humilde y era el Hijo de Dios. Nunca le dijo a otro, tienes que llamarme Hijo de Dios, tienes que llamarme Maestro. En ninguna parte de la palabra dice eso. Él siempre estuvo con los demás, a la misma estatura, no espiritual, lógicamente, porque él tiene una superestatura espiritual, pero estuvo siempre en lo físico, a la par del otro. Si decía que la piedra le servía de cabecera. Si tenía que dormir en el monte, lo hacía. Él se iba al monte de los olivos a dormir y a adorar. Si había la comida que le sirvieran, la comía. Nunca se vanaglorió. Por eso cuando Dios nos da esos llamados y nos da esos títulos, nunca hay que vanagloriarse. Es que yo soy profeta, entonces cuando yo voy a otra iglesia, póngame en el tapete rojo y deme los mejores manjares. No, al contrario, tú debes ser el más humilde, porque vas en nombre de Jesús. Y Jesús nunca se vanaglorió, nunca. Cuando Él nos coloca a servir, hay que hacerlo ¿con qué? Con humildad. Dice, no vanagloriándote. Aquí llegué yo, por favor, abran campo, que llegó el superapóstol. No, ese es un título, es un llamado, pero debes aún más ser humilde, porque eres apóstol, eres un hijo de Dios y debes ir con humildad. Bueno, que no somos apóstoles, que voy solo a evangelizar, humildad, evangeliza con amor. Que la palabra, aquel no la quiere escuchar, evangeliza con amor. Colócate a la par y colócate un momento en los zapatos de esa persona. Por algo no la quiere escuchar, pero colócate un momento en los zapatos de él. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué fue lo que lo hirió? Y Dios te mostrará, pero todo eso es con humildad. Amén. En Primera de Pedro encontramos en capítulo 4, versículo del 10 al 11, en el nombre de Jesús, dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Nos refuerza lo que habíamos hablado. Habla como Dios te manda hablar y como Dios lo hizo. Ministra conforme Dios lo hace. Utiliza tus dones conforme Dios te dice que los utilices. No con tu orgullo, no con nuestra vanagloria, con la altivez, con la soberbia, porque a veces somos así, ¿cierto? Altivez, no, con humildad, con amor, como Dios nos ha enseñado, como Él quiere que lo hagamos.
Y para terminar en Colosenses 3:23, en el nombre de Jesús, para terminar, vamos allí y dice la palabra en Colosenses 3:23 en el nombre de Jesús. Mas el que hace, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque ahí es donde también radica algo muy importante, que muchas veces nosotros inclusive le servimos al Señor, pero para que nos estén viendo. Ay, mire ella como, es que evangeliza, mire cómo está evangelizando, no es que esa es una mujer que mejor dicho, ¿cierto? El Señor dice en su palabra, no hagan como hacen en las sinagogas, que oran enfrente de todos para que los vean. No, hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor, hazlo para que Él te recompense, hazlo para el Señor. Lo mismo es en nuestro trabajo y en nuestra casa. Yo hago mi trabajo como para el Señor. ¿Tengo un jefe inmediato? Claro. Pero primero está Dios. Antes de ese jefe, tengo a Dios. Y yo hago todo bien porque Dios está mirando lo que estoy haciendo. Y sabe con el amor que lo hago. Y sabe con la dedicación que lo hago. Y sabe con la ética que lo hago. Porque es que no me recompensa mi jefe acá en la tierra. Me recompensa Dios. Dios da la orden a mi jefe para que traiga esa recompensa. Amén. Así es como Dios nos manda a servir. Esa es la forma como Dios nos manda a servir. Nos manda a servir con amor. Nos manda a servir con humildad. Nos manda a servir dando, no esperando recibir. Nos manda a servir sin egoísmo. No seamos egoístas. No guardemos solo para nosotros y los nuestros. Y los demás esperemos a ver si alcanza. Inclusive de mi tiempo. No, es que yo tengo que hacer esto. No tengo tiempo para ti hoy. Espérate unos días. No. Dios nos manda a servir con un amor y nos manda a servir de una forma sobrenatural. Si tú trabajas en todo lo que Dios te ha dado, nos da una sobrenaturalidad. Nos da recompensa del cielo. Nos da los regalos del cielo. Nos da lo que perdura, no lo efímero que da el mundo. El mundo te da lo que quieres en el instante, pero eso es efímero, eso se acaba. Dice la palabra que no hagas tesoros en la tierra porque el hollín los corroe. Haz tesoros en el cielo porque allí permanecen. En el nombre de Jesús.